Esto es La Dosis Diaria, la dosis precisa de información, con Manuel Yáñez. Empezamos. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Esto es La Dosis Diaria. Yo soy Manuel Yáñez. Bienvenidos a esta nueva emisión. Ya sabe que puede estar en contacto con nosotros en las redes sociales. Estamos en X, antes Twitter, como La Dosis Diaria X. Estamos también en Facebook como La Dosis Diaria. Así es de que póngase en contacto con nosotros. Vamos a establecer una plática, una relación. Me da mucho gusto saber qué está pasando. Muchos saludos. Nos escuchan hasta Canadá. Vanessa, gracias por tus saludos. Y seguimos adelante con La Dosis Diaria. Hoy que es un día importante, un día que seguimos con miras hacia las elecciones del siguiente año, del 2024. Y ahora los diputados, fíjese, diputados de Morena, afines a Marcelo Ebrard, presentarán una denuncia ante la Fiscalía Electoral por la cargada a favor de Claudia Sheinbaum. Recordará, ayer estuvimos platicando del tema de que Marcelo Ebrard en una de estas reuniones informativas estuvo diciendo que recursos del bienestar y otros recursos de otras dependencias del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México fueron desviados para apoyar la campaña de Claudia Sheinbaum, y se le exigió por parte de la oposición, por parte de ciudadanos, por parte de gente que está de acuerdo con lo que dice Marcelo Ebrard, que presentara pruebas ante el INE y ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues ahora este grupo de diputados de Morena dijeron que sí lo van a hacer. Los diputados Emanuel Reyes, Selene Ávila e Inés Parra, entre otros, expresaron su respaldo a Marcelo Ebrard y aseguraron que presentarán una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales por el desvío de recursos públicos y el uso de estructuras gubernamentales contra quienes resulten responsables. Dicen que son diputados que apoyan el proyecto y que se han estado dando cuenta que, nos consta, no es nada al aire. Nosotros tenemos las pruebas de que sí se están utilizando los programas sociales. Esto aseguró Emanuel Reyes de Morena. Al respecto, la legisladora Selene Ávila dijo que tiene identificados los lugares donde se hace uso de los programas sociales a favor de la ex jefa de gobierno y puntualizó que esa dinámica es clasificada como delito. Tenemos documentadas donde se entregan las tarjetas del bienestar, se entregan periódicos con cara de Claudia Sheinbaum, se les piden datos a las personas de manera adicional, y esto es hacer malos usos de programas sociales y usarlos de manera clientelar, dijo la diputada morenista. Explicó también que buscarán que su denuncia llegue al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se pone dura la cosa en Morena. Ya sabemos que en Morena es el estilo. Primero son grandes amigos y luego pues ya cuando se trata de ver quién se va a quedar en los puestos importantes, empiezan como pasó en Coahuila con la elección al gobernador. Se partió en tres Morena, y la verdad es que no lograron hacer nada en aquel estado en las elecciones. Vamos a ver si es cierto que los diputados llegan hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y si el tribunal hace algo al respecto y si realmente presentan pruebas. Oiga, ayer le platico que los candidatos del Frente Amplio tuvieron su primer foro regional del Frente y ya fue el segundo del proceso interno. Recordarán que el primer foro fue inmediatamente después de que dijeron quiénes habían sido los que pasaban a la siguiente fase. También se acuerda que le platiqué que Enrique de la Madrid había dicho, aunque yo no llegue, voy a apoyar al movimiento, y se me hacía a mí muy extraño que hubiera hecho esa declaración justo cuando ganó y pasó a la siguiente fase. Su primera frase fue decir, aunque yo no quede, voy a apoyar al movimiento. ¿Y qué pasó? Que una semana después ya no está él, ya le dijeron en el Frente Amplio que él no había calificado en unas encuestas internas que se hicieron, y entonces quedan Santiago Krill, Beatriz Paredes y Xochitl Gálvez,
Y ellos, ayer, le estoy platicando, se reunieron en el primer foro regional del Frente y segundo del proceso interno, y los 3 aspirantes criticaron la política de seguridad pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de tratar en el encuentro los temas de seguridad, corrupción y derechos humanos. Vamos a escuchar lo que dijeron. Fueron fuertes las declaraciones, no se las voy a platicar, mejor vamos a escucharlos. Vamos a escuchar primero lo que dijo Santiago Krill, luego lo que dijo Xóchitl Gálvez y finalmente escucharemos a Beatriz Paredes. Por lo pronto esto dijo el ex senador Santiago Krill. En primer lugar a las condolencias, al pésame de estos 5 jóvenes, a sus familiares y a ustedes queridos por este crimen brutal ocurrido, pero también a los 163,000 que han muerto de manera violenta en este país. Igualmente a los 40,000 desaparecidos que se suman a los 60,000 que venían de tiempo atrás. A los 4,000 feminicidios y a los de más de 20,000 homicidios dolosos que ha habido en este país. La estrategia criminal de López Obrador de abrazos y no balazos. Todos nos debemos de sentir indignados y horrorizados por lo que le pasó a estos jóvenes en Lago de Moreno, Jalisco. No imagino un dolor más grande para unos padres que la muerte de sus hijos. Pero esto no solo sucede en Lagos de Moreno, Jalisco. Sucede en muchas otras ciudades de nuestro país todos los días. Y yo le vuelvo a exigir al presidente que vaya y le dé la cara a los padres de estos jóvenes, que implemente una nueva estrategia de seguridad, porque su estrategia ha sido un fracaso. Y fue una verdadera burla que cuando 2 periodistas le preguntaron por la situación de los jóvenes, se atreviera a contar un chiste y simplemente dijo: no oigo. México merece sobre todo una presidenta que no haga pactos con la delincuencia y trate a las familias como merece. El tema que nos convoca es el más lacerante que nos aqueja. Vivir en México y ejercer derechos, y desde luego salta a la vista que no hay convivencia sana posible ni vigencia de derechos en medio de la violencia y del horror. Nada sería más grave que la cohabitación cotidiana con el miedo, que se convierta en nuestra realidad, porque el miedo a la sociedad la paraliza, la empequeñece y al gobierno lo degrada, lo envilece. Por eso, rompiendo cánones y las reglas planteadas por el Frente, de que estemos empeñados en construir una alternativa democrática para el año próximo, le planteo a nuestros compañeros dirigentes que exijamos en este momento, ahorita, un cambio de timón en la política de seguridad en el país. Porque si a cifras nos vamos, de aquí a 2024, a octubre de 2024, más de 25,000 personas estarán muertas, porque ese es el promedio en una sociedad en donde en este régimen se han muerto 160,000 mexicanos por homicidios dolosos. Me niego a que en esta tarde nos quedemos en un debate para demostrar quién tiene el mayor dominio del tema entre los aspirantes. Esto no es un torneo de oratoria. Este no es un torneo de oratoria, dice Beatriz Paredes. Durísimas las cifras, los números no mienten. Santiago Krill fue lo que empezó diciendo, fue el primer audio que escuchamos dando cifras, más de 160,000 muertos, más 40,000 desaparecidos, más, se siguen sumando. Xóchitl Gálvez todavía tratando de renacer el tema de lo que dijo, de la broma que hizo
el presidente en el tema de Lagos de Moreno, y finalmente al extremo Beatriz Paredes diciendo exijamos hoy todos, o sea ayer en el foro, que haya un cambio de timón, un cambio en la política de seguridad del gobierno. Eso fue lo que pasó ya en el Frente Amplio, en el segundo foro, en el primero regional, y pues va a ponerse cada vez más duro el tema, cada vez van más a hablar de temas de seguridad y de temas de unidad nacional. Por cierto, vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar lo que dijo el presidente en este tema que le digo de la reconciliación nacional. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego regresamos. Esto es La Dosis Diaria, yo soy Manuel Yáñez, les recuerdo que estamos en Twitter, X, antes Twitter, como La Dosis Diaria X, estamos en Facebook como La Dosis Diaria, y está interesante este tema, ya se va a poner cada vez más dura los discursos, las opiniones, los ataques entre el Frente Amplio, entre los candidatos de Morena, y el presidente precisamente dijo y se reía un poco ayer en la mañanera, hablando de lo que se va a poner de moda ahora. Dijo, ¿se acuerdan hace un par de semanas de mañaneras? En las mañaneras dijo, se va a poner de moda hablar de la violencia, mis enemigos políticos van a tomar la violencia. Por supuesto, la violencia no se pone de moda, señor presidente, la violencia está ocurriendo. Y bueno, sí, la están tomando, por supuesto, como discurso el Frente Amplio, y ahora dice también el presidente que van a hablar de estos temas de reconciliación, que es simpático, ¿no?, que eso suceda. Escuche. Y otra cosa que va a estar de moda, lo que están imaginando en el discurso, van a ver cuánto van a utilizar la palabra reconciliación, unidad nacional. La no polarización. Pero pues, ¿está bien? Pero pues, dice el presidente, no es que sea un mago y un vidente, lo que pasa es que el presidente sabe y está consciente que sus discursos desde hace 5 años se han tratado, y más, hace 18 años, han sido divisorios de la sociedad nacional, gente que ricos contra pobres, fifís. Empezó a llamar a la gente de clase media fifí y empezó a hacer una brecha entre clases, en una división muy clara entre mexicanos. Hay un pleito, lo hemos platicado aquí muchísimo, inclusive dentro de familias que se han dejado de hablar simplemente por temas políticos. Aquí les recordamos que la política no tendría nada que ver con la familia. A los políticos no les interesa si nuestra familia se lleva bien o se lleva mal, lo que les interesa son los votos. Entonces deberíamos no tener estos pleitos familiares. Sin embargo, pues nos mueve México, nos mueve lo que está sucediendo. Somos un país muy sensible, la sociedad está siempre alerta de lo que le pasa a los conciudadanos, y eso es a lo que yo hiciera un llamado, de decir, recuérdense que cuando pega un huracán, pega un ciclón, los dos terribles terremotos que han sucedido en nuestro país en las fechas recientes, en años recientes, la unidad, que estamos hombro con hombro, codo con codo, ayudándonos, eso es lo que debería prevalecer, y no los pleitos porque nos cae bien o nos cae mal el presidente. Y esto, pues le decía yo, no es que el presidente sea un vidente, sino que él sabe que su discurso ha sido divisorio y sabe que políticamente es una de las herramientas que tomará la oposición para decir, oigan, es momento de reconciliación, es momento de unidad nacional. Y bueno, pues ya nos advierte, ya lo sabe el presidente, y también sabe que hablaremos mucho en temas de violencia en el país. Oiga, y donde debería haber reconciliación es adentro del mismo partido, adentro de Morena. El presidente en su mañanera debería decir, debería haber reconciliación y unidad dentro de Morena. El tema que destapó Marcelo Ebrard y ahora este grupo de diputados que le decía que ya van a levantar las denuncias y que dicen que tienen pruebas, está durísimo. Noroña también ya se montó a estar en contra de Marcelo Ebrard, el ex canciller, y esto dice Noroña.
si él rompe. Fíjate, yo tendría que reconocer que he sido demasiado duro en esta rueda de prensa si él solo rompiera y se replegara. Sería un mensaje de una altura, de una dignidad, de una fuerza que acreditaría que él está actuando de buena fe y no por ambición. Qué bueno que me hace esa pregunta. O sea, si él hiciese eso diciendo yo doy un paso al lado porque lo que está haciendo no es correcto, yo no convalido, pero no voy a romper. El movimiento es lo más importante. Ay, cabrón. Uy, mis respetos. No creo que vaya a hacer eso. Yo lo que percibo es que va a romper y se va a ir con movimiento desahuciado porque la derecha ya tiene candidatos. Vendiendo gelatinas y tamales no solo te haces millonario, sino te haces candidato a la presidencia del Frente Guango de derecha. Bueno, de una vez aprovechó Noroña para hacer un ataque directo a Xóchitl Gálvez. Continúan las agresiones. Dice otra vez que vende gelatinas. Nunca fue así. Xóchitl Gálvez, hay que reconocerle, fue en su generación la primera mujer que se recibió como ingeniero. Ella llegó al gobierno de Fox porque recibió un premio, un reconocimiento internacional por su emprendimiento. Y así es como llegó ella a las filas del foxismo y a las filas de la política. Más adelante habría que ver si es verdad o no es verdad el tema de que sus empresas dan servicio, es un hecho, dan servicio a entidades gubernamentales, y habría que analizar si está transparente ese hecho y si está bien o mal hecho. Pero el tema de Fernández Noroña es que dice que Marcelo ya se va, ya se fue, no tiene dónde irse porque pues todos tienen candidato, y aprovechó para darle un llegue a Xóchitl Gálvez, el señor Noroña. Por su parte, quien siempre es conciliador y siempre tiene este tono, así como le digo, conciliador, y lo había perdido un poco de repente en sus discursos, alguien que yo le he dicho que ya tiró la toalla, Ricardo Monreal, ya no, él ya ve que él no tiene un futuro como candidato, ya hizo su última parte de la gira informativa de Morena. Ahí ya hemos visto que los últimos discursos han sido para alabar a Claudia Sheinbaum, entonces ya tomó partido, va a estar de parte de Claudia Sheinbaum y ya tiró la toalla, pero dice que es importante que los candidatos de Morena deben reunirse y deben zanjar sus diferencias. Ayer estaba subido en el cablebús porque fue a hacer su cierre de gira informativa en Iztapalapa, y ahí subido en uno de los carros colgantes, esto dijo Ricardo Monreal. Estamos usando este medio de transporte moderno, el cablebús, aquí en Iztapalapa, que es una muy buena idea. Felicidades a la alcaldía, a Clara, al gobierno de la ciudad, a la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al presidente de la República, porque todos tuvieron que ver con este medio de comunicación, medio de transporte. Vamos rumbo a la asamblea informativa de Iztapalapa, que es la número 16. Aquí concluimos todas nuestras reuniones. Seguiremos trabajando de aquí al 28, pero es muy importante la unidad. Muy importante que con rapidez nos reunamos, que zanjemos cualquier diferencia, cualquier malentendido. No echemos a perder nuestro movimiento. Los llamo a la cordura y los llamo a la conciliación a todos. No vale la pena que por ambiciones personales dividamos al movimiento. Ánimo, porque vamos a seguir transformando el país. Ánimo, dice Ricardo Monreal. Ya como ve, claramente, bueno, felicitó a Clara Brugada, que contenderá por la jefatura de gobierno seguramente, a Claudia Sheinbaum, que muy probablemente sea quien reciba el bastón de mando, como dice López Obrador, y también a López Obrador lo felicitó por este gran logro del cablebús. Bueno, y llama a la reconciliación Ricardo Monreal, quien ya quedó fuera de la contienda. Yo siento, no es oficial, pero pues por sus discursos y por su tono me parece claro que así es. Y vamos a hacer una pausa aquí en La Dosis Diaria. Soy Manuel Yáñez y en un momento vamos a platicar con el asesor político Jaime García. Es un gran politólogo y tendremos, como ve,
todos estos temas de los que tenemos que platicar a profundidad. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Ya estamos de regreso. Les recuerdo que usted nos puede ya escuchar a cualquier hora, en cualquier momento. Solo tiene que decirle a Alexa, Alexa, pon el podcast de La Dosis Diaria con Manuel Yáñez. Puede decirle a Siri lo mismo. Siri, hey Siri, pon el podcast de La Dosis Diaria con Manuel Yáñez. Y ahí nos puede escuchar. Estamos en Apple Podcasts, estamos en Spotify, estamos en YouTube también. Búsqueme Manuel Yáñez, estoy ahí están, todos los días subimos los podcasts donde usted escuche su información para que usted la descargue o la escuche directamente en Spotify, en Apple Podcasts, a la hora y el día que usted pueda. Ahí estamos, escúchenos. Y estamos platicando con Jaime García. Le habíamos dicho que regresando de la pausa íbamos a platicar con él. ¿Cómo estás, Jaime? Buenos días, muchísimos temas. ¿Qué pasa con Marcelo Ebrard? ¿Qué pasa con los candidatos que quedan vivos? ¿Qué pasa? Platícanos. Hola Manuel, buenos días auditorio. Pues sí, digamos que Marcelo Ebrard decidió acaparar la nota, ¿no?, de los últimos 2 días. ¿Por qué acaparar la nota? Porque tuvo una conferencia de prensa, tuvo una serie de señalamientos en torno a lo disparejo del proceso, involucró ya a la estructura, digamos, de gobierno de la Ciudad de México, le puso el micrófono enfrente al presidente en términos de esto le parece justo o no, digamos, en términos de lo que el presidente siempre abona de que es una persona justa. Pues no, pues Marcelo le puso el micrófono, insisto, enfrente, y por lo menos hasta donde nos quedamos la noche de anoche, pues no acepta las condiciones en términos de encuesta que se perfilaban en Morena. Y entonces, pues desde luego que esto, digamos que genera otra conversación, y sí nos dice, o por lo menos nos confirma algo que muchos sabíamos, o que por lo menos estábamos leyendo, y es que el proceso en Morena pues no es nada terso, y hay muchos factores involucrados en ese juego. Finalizo con esto. ¿A qué me refiero con factores involucrados en ese juego? Ya hay una sumatoria de empresarios y ya hay una sumatoria de diputados diciendo que van a iniciar un proceso en contra de Claudia Sheinbaum. Entonces, a menos de 2 semanitas de que esto se defina, hay demasiadas voces en torno al proceso, y eso seguramente lo va a empantanar. Sí, ya lo está empantanando, ya está Noroña hablando al respecto, ya está hablando Monreal, Claudia se está medio defendiendo, pero llama a la unidad. Pero este grupo de diputados que van a ir a levantar ya una denuncia formal, pues pone ya muchísimo ruido, y dice Noroña que pues ya él piensa que Marcelo ya se va a bajar, pero no sabe dónde va a caer. Nosotros no sabemos qué va a pasar tampoco con Marcelo Ebrard. Lo que está claro es que no está, como bien dices, Jaime, nada tersa la situación. Aunque el presidente dice que ya se va a bajar y en 20 días va a entregarle el bastón de mando a quien quede al frente del movimiento, pues ¿quién va a quedar? Pues Claudia Sheinbaum, decimos desde hace 2 años, ¿no? Lo que pasa con el presidente es algo que a veces, y digo, no es una deficiencia, la verdad es que la coyuntura siempre nos come. Pero Andrés Manuel tiene una frase que incluso de algunas mañaneras la ha repetido. El presidente se mueve a veces en la práctica política, como que dice que lo importante es que la carreta avance, ¿no?, y las sandías se van acomodando. Entonces, él lleva 20 años ejecutando así. ¿A qué me refiero con que lleva 20 años ejecutando así? Pues tal vez en un primer momento los segundos pisos no estaban lo suficientemente amarrados, la pensión de adultos mayores, el hecho de hacer un partido, el hecho de lanzarse por tercera vez a ser candidato presidencial. A lo que voy es que en este proceso Morena interno, pues el presidente lo desata, y un poco como que va dejando que cada quien se vaya acomodando y que cada sandía se vaya cayendo en función de lo que no le parece o no le gusta.
Y creo que ahora está ejecutando exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el presidente no se va a meter a favorecer a alguno de los precandidatos. Eso es cierto. Es decir, pues él dice que cuentan con toda su confianza, absolutamente todos, que no hay corrupción, que no hay un proceso a revisar, pero no sé qué tanto nosotros hayamos visto, pero en todos los estados de la República es evidente el dispendio de recursos en favor de Claudia Sheinbaum. Y eso en algún momento iba a generar una crisis interna. ¿Por qué una crisis interna? Pues porque los personajes involucrados ahí no se sienten lo suficientemente respaldados por el presidente. Y eso, vaya, son políticos de muchos años. No hay que buscarle tres pies al gato. Si el presidente deja que eso siga ocurriendo, pues quiere decir que tiene una línea y hay una instrucción de apoyar a quien dispone de mayor cantidad de recursos. Entonces, creo que esta parte del proceso, como en muchos otros procesos, antes en el PRD, después en Morena, ya nadie se acuerda de que la dirección de Mario Delgado y de Citlali Hernández está sujeta a un proceso de revisión, y nadie se acuerda de eso, y nadie se va a acordar de la cantidad de recursos que todo el mundo señaló que estaba utilizando Claudia Sheinbaum, y si todo avanza como podría suponerse, pues cuando sea candidata, pues nadie se va a acordar de eso. Eso es la verdad. O sea, el presidente siempre ejecuta así, y no tendría que sorprendernos absolutamente nada de lo que ocurra a partir del 6 de septiembre. Exactamente, no hay nada nuevo. Así es como siempre ha operado durante los pasados 18 años, mi querido Jaime. Y luego, del otro lado, está el Frente Amplio, donde había Mancera y Silvano Aureoles estaban medio molestos. El PRD iba a decir que quería una explicación. Se bajó Enrique de la Madrid, y quedan tres. Quedan tres, y yo te diría que queda una, ¿no? Lo que hemos venido diciendo las últimas semanas. Evidente. Pues sí, digamos que el Frente ha tenido que correr su propio proceso. La verdad es que tú revisas las notas todos los días. Evidentemente hay una fuente que cubre al Frente, pero no ha suscitado ningún tipo de expectativa, ningún tipo de emoción en términos de lo que se discute en el gran angular de los medios. Y no, es que fíjate lo que propuso Beatriz Paredes, pues no, o lo que propone Santiago Krill, pues no, o lo que propone Xochitl Gálvez, pues tampoco, porque si tenemos más o menos un registro, pues llevan, con distintas asimetrías en términos del tiempo, pero pues los tres podríamos encuadrarlos en los últimos 25 años de la vida pública nacional, y digamos que tienen poco que escribir, y tienen poco que escribir, y no por descartarlos. Yo creo que lo que tendría que ocurrir con el Frente es a dónde van a ir, ¿no? Están estos foros, ¿no? Tengo entendido que habrá en Durango, habrá en Yucatán, habrá en distintos puntos del país, pero más allá, y otra vez vuelvo a insistir en lo mismo, tiene que ver con la demanda y no con la oferta. Es decir, el Frente, ¿qué nos va a tener que decir en función de no quiénes son, qué quieren para el país, si odian o no al presidente, si quieren o no programas sociales? Eso ya está. Lo que el Frente tiene que medianamente articular, o tendría que articular medianamente para una masa de votantes que más o menos va a salir a ver qué es lo que pasa en términos de la oferta de campaña, pues tendrían que hablar de lo que le pasa a la gente y no de lo que les pasa a ellos. Y eso creo que es el gran reto para el Frente. Ya son tres, esos tres se van a quedar, esos tres van a hacer campaña. Pues bueno, pues que esos tres nos digan qué es lo que quieren, más bien qué es lo que ellos están recogiendo de los sentimientos de la nación, de los sentimientos de la gente, y a partir de ahí podrán tener cierta vida y cierta posibilidad de competir. Sí, que escuchan y qué respuesta tienen. Por lo pronto, ayer en su segundo foro, o el primero regional, pues estuvieron hablando de violencia y estuvieron hablando de lo mismo de siempre. El presidente ya lo sabía, dijo van a hablar de violencia, ayer dijo van a hablar de reconciliación. Pues obviamente son los temas de la división del país, y etcétera. Y la otra patita política, que es Movimiento Ciudadano, pues no ha levantado bien la manita, pero ahí está la expectativa para ver si Luis Donaldo Colosio Riojas se va a lanzar o no. ¿Se va a mover o se va a unir al Frente, Jaime? ¿Cómo ves tú a Movimiento Ciudadano? Yo creo que Movimiento Ciudadano, en
en voz de su propietario, y no es que esté descartando ni a Luis Donaldo Colosio ni a Samuel García, pero pues, el propietario de MC se llama Dante Delgado, ¿no? Es algo muy parecido a lo que ocurre en el PT, ¿no? con Alberto Anaya. Yo creo que el Movimiento Ciudadano va a deshojar la margarita hasta el final, y hoy la margarita le dice que tiene que contender en solitario para quitarle votos a la oposición. Eso es así. O sea, cuando tú revisas las encuestas, MC no le quita voto a Morena, no le quita voto al presidente. No, le quita 12 puntos al frente. El elector se va a decantar por Andrés Manuel. Entonces, hoy MC le quita votos a la oposición. Y entonces, pues a partir de ahí intentarán negociar. Es interesante lo que le va a pasar a MC. ¿Por qué? Pues porque puede ser la tercera fuerza electoral de este país y no es nada menor el desafío que les viene. Entonces, creo que hasta el final yo te diría, en enero van a decidir qué es lo que ocurre con ellos. Yo hoy los veo muy lejos del frente. Sí, muy lejos del frente, no se ve que se estén acercando. Vimos la encuesta, no sé si la leíste, la del Financiero, que dice que Claudia Sheinbaum tiene un 48-49% de tendencia al voto, mientras que Xóchitl tiene creo que el 36%, y el Movimiento Ciudadano tendría el 12%. Entonces con Movimiento Ciudadano, como siempre y como en las pasadas elecciones, sería la diferencia, y no va a querer ser la diferencia, va a ir solo, cuando menos eso parece. Y está tranquilo, no tiene prisa, va a decidir, como bien dices, Jaime, hasta enero. Claro, no les corre prisa, porque si tú encuestas a partidos por separado, hoy MC quedaría por encima del PRI. Entonces sí creo que van a dejar que corra esta inercia de, pues Movimiento Ciudadano, ¿quién es? Un poco pensando como el elector, ¿quién es Movimiento Ciudadano? Los que no están ni con el PRI ni con Morena, listo, voy con ellos. Un poco adueñarse de esta amplia masa de votantes que siempre que encuestas te sale como o independientes o apartidistas. Y entonces creo que MC tiene muy claro el asunto, tiene muy claro que ellos tienen que ir por esa masa de apartidistas, y es un poco como insisto, el marco referencial. Cada vez que te pregunten, ¿tú eres priista? No. ¿Eres panista? No. ¿Eres morenista? No. Oye, hay un partido que se llama MC. Bueno, pues sí, a lo mejor con ellos voy. Y entonces comenzar a captar a esa masa de votantes, pero el reto fundamental de MC es que se conozca a nivel nacional. Hoy MC solo se conoce en Jalisco, en Nuevo León y en la Ciudad de México. En el resto del país no existen, no marcan. Entonces, creo que dejarán que corra el propio proceso de desacreditación de los partidos, y en enero van a decidir qué hacen. Bueno, pues tenemos de aquí a enero, tenemos de aquí a septiembre para que se defina ya Morena y el frente. Por lo pronto, Jaime García, el tiempo corre a gran velocidad. ¿Dónde te pueden localizar? @Jaime García 16 en Twitter, ahora ex, propiedad de Elon Musk. Jaime García, analista político, grandes temas, seguiremos platicando de ellos seguramente la siguiente semana y las siguientes semanas, y a lo mejor tendremos que hacer una sección un poco más amplia, porque estos 12-13 minutos que tenemos se nos van como el agua. Jaime, gracias, un abrazo, saludos, es una pausa y regresamos. Ya estamos de regreso, la dosis diaria. Yo soy Manuel Yáñez. Ya, solo para despedirnos, crean con decretazo empresa con aerolínea y 3 aeropuertos. Mexicana de Aviación pagaría 9.2 mil millones de pesos por aviones, y empieza el panel por el maíz transgénico, y México no creo que lo vaya a ganar. Estas 3 historias las vamos a seguir durante el fin de semana, y el lunes nos escuchamos de nuevo. Por lo pronto, hoy ya está usted informado. Pásela bien, yo soy Manuel Yáñez. Hasta entonces.